buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Llegamos al Ecuador del Festival de Novela Mazapán Noir, que está organizado por la Biblioteca de Castilla-La Mancha y el Club de Novela Negra de la Librería Caiba y patrocinado por el Ayuntamiento de Toledo y Mazapán de Santa Ildefonso. Como ya saben, esta quinta edición se ha centrado en el espacio de la mujer en la novela negra, con el objetivo de visibilizarla en un género que tradicionalmente se ha considerado masculino. Aunque en jornadas anteriores se ha hablado también de mujeres, hemos podido hablar de ellas como víctimas y asesinas, hoy vamos a hablar de la mujer en la novela negra, pero desde otros ángulos, como lectora y como autora. Y para ello me acompañan en la mesa tres mujeres con papeles muy diferentes. Primero, una mujer lectora de novela negra. Así se define. Charo González Herrera se define apasionada de la novela negra. Charo es una profesional dentro del ámbito de la novela negra, se ha ido a festivales y actos que tienen como protagonista a este género. Ha sido, en esta faceta, ha sido reconocida con el premio Nobel Paul 2022 a la mejor lectora de novela negra y participa en varios clubes de lectura como sobre género negro, a los que dedica un blog y un canal de YouTube. Ella nos va a hablar de su experiencia como lectora, claro está, pero también es algo más importante para todos los que estamos aquí presentes, que es su participación en clubes de lectura, su experiencia en estos clubes de lectura que gestiona, y va a hacer cierta novedad también de que nos va a presentar a las otras dos mujeres que nos acompañan, que ellas representan desde otro punto de vista. Ellas son autoras y han sido reconocidas como jóvenes valores del género y vienen a presentarnos sus últimas obras. Una de ellas es Marina Casado Hernández. Marina tiene un currículum espectacular. Empezó a escribir relatos a los 7 años y a los 10 ya tuvo un reconocimiento literario. Estamos hablando aquí. Es autora de varios poemarios, que ha sido reconocido con importantes galardones de ensayos, de artículos periodísticos, y hoy trae su primera novela negra, La manzana de Eris, que nos va a presentar. Y nos acompaña también en la mesa Natalia M. Alcalde, Natalia Martínez Alcalde. Ella presenta la novela Delirio. En este caso es una novela negra en la que la violencia y la crítica social lo refleja la sociedad mexicana. Y Natalia también es una prolífica autora y se ha formado en gestión cultural, participando en distintos centros culturales como la Fundación Juan March y la Galería de los Uffizi, que estoy segura que le ha inspirado bastantes novelas en su literatura. Yo voy a ceder la palabra a Charo González Herrera, que es la que va a hacer la presentación. Así que sin más. Gracias. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores de este Mazapán Noir, que ya llega a la quinta edición, con el impasse del año 2020, que fue un impasse para todos. Y muy contenta de venir, porque siempre es de aquellos festivales que siempre me he quedado ahí en el tintero, y me ha ido muy bien esta invitación. Bueno, como ya me han presentado, yo ante todo soy lectora, no soy gestor cultural, ni soy... Bueno, me dicen que soy una animadora cultural, supongo que sí, porque en mi faceta de lectora de novela negra sí que soy una lectora de largo recorrido. Empecé a leer novela negra con 11 años y no he dejado de leer novela negra. 99% todo lo que leo es novela negra, y intento estar al día por gusto. Sí que tengo ese canal de YouTube en el que hago reseñas de las novelas, y eso me ha llevado a ser contratada para llevar clubs de lectura. Clubs de lectura a los que yo en estos momentos estoy moderando 4 clubs de lectura mensuales y participo en 5 más. Es decir, que voy a 9 clubs de lecturas mensuales. Que me diréis, ¿qué pasa? ¿Tiene esto un enganche? Pues sí, la verdad es que los clubs de lectura, si alguno de vosotros participáis en ellos, la verdad es que tienen un enganche, que ahora intentaré explicaros desde mi experiencia el porqué. De los clubs de lectura que modelo, 3 son organizados por bibliotecas municipales,
dos son en una población que está al lado de Barcelona, que es Sant Cugat del Vallès. Allí hacía uno, pero tuve que desdoblarlo porque cuando a los 3 años tuvimos que cambiar los asistentes, tuvimos una pequeña revolución de que los anteriores no se querían ir, y entonces tuvimos que desdoblarnos y hacer 2, con lo cual creo que dentro de 3 años pues haré 3, porque si no, si la gente no se me da de baja tendré que hacer 3. Luego llevo otro en otra población también de Sant Cugat de Barcelona, que es Santa Perpètua de la Mogoda, también organizado por una biblioteca, y luego otro en otra población que es Cañillas, que lo organiza directamente el ayuntamiento porque es un pueblo pequeño que no tiene biblioteca. El resto de clubes de lectura sí que también hemos visto cómo la pandemia ha hecho que cambiemos la perspectiva de cómo funciona un club de lectura. Porque a raíz de la pandemia lo que nos pasó a todos es que todos aprendimos a utilizar el Zoom, el Meet, el no sé qué más y el no sé qué otras cosas más. Y entonces suplíamos todas esas reuniones con tener el club de lectura virtual. Entonces esto que ha conseguido pues que uno puede asistir a clubs de lectura aunque no esté físicamente. Entonces yo participo, pues por ejemplo, en el de Mancha Negra, en el de Ciudad Real, que precisamente es la semana que viene, y te permite eso, acceder a otros ámbitos geográficos que igual pues no irías. Bueno, me he permitido haceros como una especie de resumen un poquito sobre los hábitos de lectura y la participación de la mujer en los clubes de lectura. La verdad es que ahora viendo el auditorio estoy muy sorprendida de que hay muchos señores. Hay muchos señores para lo que habitualmente suele haber en las presentaciones y en los clubes de lectura, por lo menos en Cataluña. Allí los señores están en otra cosa. No sabemos en qué otra cosa están, pero la mayoría de los asistentes siempre suelen ser señoras, y además señoras ya de una edad avanzada. Quizá, bueno, avanzada, a ver, que ya o están jubiladas o casi en proceso de jubilación. ¿Por qué? Yo quiero pensar que las mujeres hasta los 55 estamos con los hijos, la casa, los niños, no sé qué, y aunque leamos, a lo mejor no tenemos una hora para irnos a un club de lectura. Y cuando nos vamos haciendo más mayores nos liberamos, antes de que lleguen los nietos nos liberamos, y entonces tenemos ese espacio en el cual podemos participar. La mujer también tradicionalmente es más comunicativa que el hombre. A los hombres les cuesta un poquito más participar. A mí me parece que los grupos de lectura que llevo las mujeres son más participativas, no les cuesta tanto. Bueno, pues eso que os decía, me he permitido haceros como un poquito de esquema, cómo está el barómetro de los hábitos de lectura. Cada año el Ministerio de Cultura y la Federación de Editores en el mes de febrero saca un informe de los hábitos de lectura entre la población española, y en el del año 2022 nos dicen que las mujeres leemos más que los hombres en todas las franjas de edad y en todos los niveles académicos. Las mujeres leen más que los hombres, con un porcentaje del 69,90% de mujeres que leen habitualmente. La raya que nos ponen para decirnos qué es un lector habitual es aquel que lee como mínimo una vez al trimestre. Como mínimo una vez al trimestre, que dices, bueno, hay algún día que uno no lea. Yo, por ejemplo, yo leo todos los días. Bueno, pues
Otro dato es que el 64,80% de los españoles leen libros en su tiempo libre. Y ya hemos dicho que el 69,90% son mujeres. Entonces, como yo profesionalmente soy de números, no soy de letras, porque yo soy asesor fiscal, no tengo nada que ver con el mundo literario, ni editorial, ni académico, me he permitido haceros unos números, que quizá con los números a veces las cosas se ven más claras. Tenemos que en España hay 47.420.000 personas. Si leen el 64,80%, tenemos a 22.382.000 personas que leen en España como mínimo una vez al trimestre, de las cuales el 69,90% son mujeres, es decir, que hay 15.645.000 mujeres que leen frente a los 6.637.000 hombres, que visto en números todavía la distancia se ve más grande. Sin embargo, curiosamente, muy curiosamente, las obras publicadas durante el año 2021 que tienen un ISBN, que se publicaron alrededor de 80.000 novelas, 80.000 libros se publicaron durante el año 2021, no sé, creo que tendrás que vaciar todas las páginas para poner solo las de un año, Sin embargo, nos dicen que el 62% de los autores son hombres, frente al 38% de las mujeres, que son las que publican. El propio estudio intenta pensar el por qué las mujeres publican menos. Y una de las causas que se cita es que posiblemente la mujer ha llegado más tarde a la alfabetización que el hombre. También es verdad que, por lo que he comentado anteriormente, está más ligada todavía familiarmente a lo que son los roles femeninos. Eso también se ve en los premios. Los premios, pues por ejemplo, nunca ha habido una mujer que tenga el premio Cervantes ni el Shakespeare. No lo ha tenido. Solo ha habido 16 mujeres premios Nobel. Perdón, sí que ha habido 4 mujeres Cervantes, perdonad. Hay 4 mujeres Cervantes y 17 planetas, sin contar la última, la Sonsoles. Pero quiero decir que le han dado el premio, vamos, que no es que la novela aún no la hemos leído, no podemos opinar, pero sí que hay ese decalaje. Y es muy curioso porque dentro del mundo editorial la mayoría son mujeres, las representantes son mujeres, las editoras suelen ser mujeres, las prescriptoras de libros, incluso los instagramers, los booktubers, suelen ser mujeres. Entonces, ¿por qué los hombres publican más? ¿Y por qué leemos más hombres que mujeres cuando la mayoría de nosotras somos mujeres? Bueno, ese es un misterio que algún día esperamos poder resolver. También es muy curioso, por ejemplo, que a nivel de ventas, el autor que más ha vendido libros en el mundo de todos los géneros es una mujer, y es Agatha Christie, que ha vendido 2.000 millones de libros con 85 títulos. Le sigue Shakespeare. En tercer lugar tenemos a otra mujer, a J.K. Rowling, con la saga de Harry Potter. En cuarto lugar tenemos a Dean Koontz. Y en quinto lugar tenemos a otra mujer, Enid Blyton, que también ha vendido 300 millones de libros. Enid Blyton, que es la responsable de que muchos de nosotros sigamos leyendo y nos aficionáramos a la cultura. Y en sexto lugar tenemos a Stephen King, otro de los pesos pesados, sobre todo en ventas.
La literatura femenina, no me atrevo a decir literatura femenina, la literatura escrita por escritoras, no quiero ni siquiera decir por mujeres, ha conseguido en los últimos años un avance muy importante. La prueba es estas dos jovencísimas escritoras que tenemos aquí al lado, que luego las presentaré, que me han dado mucha rabia, porque he sumado la edad de las dos y tienen menos años que yo, y me he enfadado muchísimo, digo, no puede ser esto. Pues eso que os decía, hay un incremento muy grande de escritoras que han elegido el género negro. Ahora les preguntaremos a ellas el por qué han elegido este género, y en los últimos años nos hemos encontrado con eso, con un incremento de mujeres escritoras que enfocan la novela negra desde otro punto de vista, pero no son una rara avis. Las mujeres siempre hemos escrito novela negra. De hecho, el género en España se introdujo por una mujer. O sea, la primera mujer que escribió una novela enigma fue Emilia Pardo Bazán, con La gota de sangre. Conviene que recordemos estas cosas, porque uno empieza a pensar, pues, ¿quién ha sido? Bueno, pues fue Emilia Pardo Bazán, con una novela inspirada en las obras de Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes. Pero a lo largo de la historia hemos tenido muchísimas mujeres que han escrito y que incluso han sido inspiradoras de obras, pues por ejemplo cinematográficas muy importantes, como por ejemplo Daphne du Maurier, que es si os digo su nombre seguramente no sabéis quién soy, pero si os digo Los pájaros o os digo Rebeca, sabéis quién es, ¿verdad? Bueno, pues esta es la autora que escribió las novelas Los pájaros y Rebeca, que después se plasmó en novelas. Esta ya es más famosa, Extraños en un tren, Patricia Highsmith, que ha sido ampliamente llevada al cine. Si os digo Vera Caspary, seguramente no sabréis quién es, pero si os digo Laura, ¿verdad que sí? Bueno, pues estas novelas han sido escritas por mujeres, han sido después llevadas al cine y se han popularizado. Y autoras como esta, pues os podría dar una lista inmensa. Con esto, lo único que os quiero comentar es que la presencia de la mujer en la novela negra no es una cosa anecdótica, ni es una seta que haya salido ahora de repente, sino que venimos de una tradición de muchas autoras. Quizá en España no habíamos tenido muchas, pero sí que hemos tenido pues autoras que han ido introduciendo el género y lo han ido evolucionando. Aquí en España, pues quizá la más conocida es Alicia Jiménez Barlet, con su primera novela, que fue del año 96, En delitos de muerte, donde nos presentó a una inspectora de la Policía Nacional, que en aquella época era una cosa muy novedosa. Pero anteriormente en Cataluña habíamos tenido a María Antonia Oliver, que en el año 1985 ya había creado a la primera detective, la primera detective privado en Cataluña, porque en el 79 Lourdes Ortiz ya había creado una detective privado. Quiero decir que a la que rascamos un poquito encontramos muchas autoras que están como un poco olvidadas. Y con eso también deciros que hay muchas voces que nos dicen que la mujer en la novela negra ocupa un papel como más blandito. A ver, os explico el término blandito.
las mujeres matamos de manera diferente, eso es en la vida real, las mujeres matan, no matamos, yo no, pero las mujeres en general matamos, lo que pasa es que matamos de manera diferente. Yo digo que matamos de manera diferente porque pegarle un tiro a alguien o matarlo a cuchilladas luego da mucho trabajo porque hay que limpiar. Y claro, ¿quién va a limpiar? Nosotras. Entonces, nosotras el contacto físico lo rehuimos. Y tradicionalmente la mujer mata normalmente con veneno, de manera como más civilina. Incluso las razones que se tienen para matar son diferentes. Los criminólogos lo tienen estudiado. Normalmente las mujeres suelen matar para defenderse personalmente o para defender su entorno familiar. No suelen tener este hábito agresivo, que el hombre sí que lo tiene. Repito que no lo digo yo, lo dicen los estudios criminológicos. Y bueno, pues en este, dijéramos, marco de la mujer dentro de la novela negra ya llegamos a lo que son los clubs de lectura. Mayoritariamente en todos los que yo participo, que ya os digo que modero 4, participo en 5, en todos, la mayoría son mujeres las que participamos. El club de lectura es un sitio donde aquel hábito que es solitario, que es la lectura, aquel hábito que para vosotras como autoras también es solitario, que es la escritura, se convierte en una actividad colectiva. Y lo que tienen de bueno para mí es que tú entras habiendo leído un libro y sales del club de lectura habiendo leído 20 libros, porque cada uno de los participantes ha leído el libro de una manera o está en una situación vital diferente y te encuentras una cosa que a ti no te ha llamado la atención, a otro sí que le ha llamado la atención y eso te hace despertar. O sea que realmente para mí el tema de los clubs de lectura, además como dinamizadores incluso de ventas, de participación de los autores que participan en clubs de lectura siempre me comentan que les gusta mucho participar en los clubs de lectura porque así tienen ese feedback con el lector que si no os quedáis con lo que habéis escrito, ahí lo soltáis como el mensaje en una botella, no lo dejáis y no sabéis después quién lo ha leído, si le ha gustado, si no le ha gustado. Entonces, eso en los clubs de lectura a los propios autores les gusta mucho. Y bueno, yo con esto creo que acabaría. Sí que me gustaría, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa, pues estamos, bueno, estoy aquí abierta a lo que os interese saber, o si me queréis rebatir alguna de las cosas que he dicho, que también lo podemos hacer. María. Sí, se me ocurre como tú diriges unos cuantos clubs, o sea, y presentas el libro, ¿te cambian a veces la idea que tú tienes original el resto de las personas que leen? Normalmente no. A mí no, bueno, pero a mí me cuesta mucho cambiar de idea, normalmente porque claro, la programación la hago yo. Bueno, lo digo en cuanto sí, en cuanto has leído. A veces, pero muy pocas, muy pocas veces, porque ya vas tú, claro, todos tenemos nuestra opinión. Y sí que a veces es cierto que te hacen ver alguna cosa que tú no has visto y entonces aquello te puede hacer variar algo, pero poco. Hay una cosa que hacemos en los clubs de lectura en los que yo participo, que os lo comento por si os interesa hacerlo, que es que le ponemos nota al libro. Cada uno de los participantes le ponemos una nota.
Entonces, al final de la sesión sacamos una nota media para ver si ha aprobado, si es notable, si es excelente, qué nota es, y le damos un premio al autor, que es que al curso siguiente leeremos otra novela suya. Es un premio muy poco crepatístico, pero es un premio divertido porque, bueno, si a aquel autor nos ha gustado, pues leeremos otro libro suyo el año que viene. Es buscar, lo que intentamos es buscar la implicación de la gente con el club de lectura, y en eso pues es importante buscar cosas en que la gente pueda participar, y lo mejor y lo que mejor resultado da es poder hablar con el autor. Es lo mejor. Entonces, sí que nos pasa con autores, claro, del país, que podemos, cuando ya son autores extranjeros, a veces lo que hacemos es traer al editor o al traductor, también es bueno traerle, porque conoce la obra. Hombre, no te va a dar la misma perspectiva que te va a dar el autor, pero sí el traductor conoce la obra en profundidad y puede responder a muchas preguntas. Sí, he llegado tarde porque precisamente vengo de un club de lectura. Ah, muy bien, perfecto. En el que, claro, la mayoría son mujeres. Y no sé si has hablado del papel, eso que tanto se ha hablado, del papel de la mujer como personaje en la novela negra. No. Este personaje que es personaje florero. Sí. No sabía si habías tocado ese... No, pero lo toco ahora. Además, precisamente lo estaba comentando con Marina, que una de las participaciones que tuve en el Congreso de Novela Negra de Salamanca versaba precisamente sobre eso, sobre una novela y un escritor que en el año 61 escribió una novela que se llama El Montacargas, que el autor se llama Frédéric Dard, un escritor francés que publicó alrededor de 300 novelas, de novelitas de aquellas de kiosco. Y esta es una novela que a mí me llamó poderosamente la atención porque en una época en que la mujer era la femme fatale, era un personaje inductor al crimen, todo lo que hacía es una mujer que con sus malas artes lo que hace es engatusar al hombre y le provoca a que haga cosas. Pues en esta novela me llamó la atención porque ese personaje femenino, en lugar de hacer eso, lo que hace es salir a la calle a buscar un incauto que le sirva de coartada, pero la asesina es ella. Entonces hay ya varias precursoras de personajes en que la mujer ya no es una mujer florero. Por ejemplo, la propia Agatha Christie, en El espejo roto, la asesina es una mujer. En La casa torcida es una mujer la asesina, incluso una niña. O sea, todavía es más transgresora. Lo que pasa es que sí que es verdad que son casos aislados, pero a verlos, haylos. ¿Qué nos está pasando ahora con este boom de personajes femeninos protagonistas? A mí, y es una opinión muy personal, me da la impresión que estamos repitiendo los roles masculinos. Estamos cogiendo a un personaje masculino y le cambiamos el nombre. Entonces, en lugar de llamarse Carlos, se llama Carla, pero hace lo mismo que hacen los hombres. No bebe, no arregla su casa, no tiene problemas para ir a comprar al supermercado, no le viene la regla, por ejemplo. No sé, que es algo que me diréis, es una tontería, sí, pero hay días que no te encuentras bien, ¿no? Esto, pues ahí también hay que decirlo, ¿no? Y sí que se está dando el caso de novelas muy repetitivas. Se está repitiendo mucho el rol de una mujer, normalmente policía, treintañera, que suele tener problemas con la maternidad, primero porque es madre, luego porque no es madre, luego porque se pelea con el novio, luego que no. Esto es cíclico. Esto, cualquier novela que cojáis que la protagonista sea femenina,
Luego tiene un tic que puede ser que baila, que bebe, que fuma, que es agorafóbica o que tiene obsesión por la limpieza. O sea, parece como un patrón, parece como un patrón y es el patrón que están siguiendo. Yo no creo que ni siquiera las autoras, yo creo que son las editoriales. Las editoriales son las que están diciendo, oye, lo que se vende es esto, hagamos esto. Entonces, si nos gusta el cocido, vamos a comer cocido todos los días, ¿no? Ningún día vamos a comer una fabada. No, bueno, pues oye, a lo mejor también nos gusta una fabada, ¿no? Por eso, el papel de la mujer en la novela negra, sí, está cambiando, pero creo que todavía nos falta dar profundidad a los personajes y darle otro cariz, no ser una copia del personaje masculino, que es como yo lo veo, no sé. Yo sí. Tú también lo ves así. Bueno, pues me alegro de que no sea solo una opinión personal. ¿Qué mezcla o qué mix hay entre hombres y mujeres en los clubes? Bueno, yo en la mayoría, yo os diría que el 80% son mujeres, 80. Sí que tengo alguno que somos paritarios, o sea, yo por ejemplo voy al club de lectura de los Mossos d'Esquadra, que tienen un club de lectura. Yo no soy Mosso, pero estoy allí, un día me adoptaron y soy la única civil, como digo, soy la única civil del club y allí sí que es paritario. Allí hay el 50% son hombres y el 50% son mujeres. Quizá también porque en el cuerpo hay más hombres que mujeres. Bueno, aquí la directora de biblioteca no puede decir, pero yo he notado mucha diferencia entre zonas muy rurales, por los más pequeños, y ciudad. Yo por una novela que presenté por varios clubes de lectura, la verdad es que había un hombre. Sí. Había 30 mujeres y un hombre. Sí, en todos los sitios. Sí, eso es bastante común, pero... por ejemplo, nosotros en el que origina el cejareo, sí. pues hay de todo, hay que hay más mujeres que hay menos, pero no hay ese dominio absoluto de los... Sí. Nosotras, la mayoría somos mujeres, independientemente de lo que estemos leyendo. Claro, yo cuando hago, pues por ejemplo, las programaciones de las lecturas, siempre tengo varias premisas. Por ejemplo, una es poner siempre clásicos. Siempre quiero poner un clásico. Siempre quiero poner una novela que haya sido adaptada al cine, para poder después comparar. Luego tengo el tema de que siempre tengo que buscar el equilibrio entre las novelas publicadas en catalán y las que están en castellano, para leer en los dos idiomas. No todas las novelas están en los dos idiomas, entonces si hago uno solo en catalán, pues al siguiente hago una en castellano. Y luego como cuarta tengo la introducción de mujeres en las lecturas, en las autoras, porque precisamente por eso de que me quejaba de que hay muchas autoras que están pasando desapercibidas, creo que es una de las tareas de los moderadores de los clubes de lectura programar esas lecturas para que la gente las conozca. ¿Algo más? ¿No? ¿Nada más? Bueno, pues como dirían aquellos, sin más dilación, me voy a presentar a estas dos autoras que tenemos aquí, que ya os he dicho que, como podéis observar, son muy jóvenes. Nos presentan, en el caso de Natalia, que la tengo aquí a mi izquierda, su primera novela, que se llama Delirio, y Marina nos presenta su primera novela negra, La manzana de Eris. Ya las hemos presentado, y entonces lo que me gustaría, más que presentarlas a ella personalmente, me gustaría presentar sus
sus obras sin deciros de que, bueno, en todo caso cuando les pase la palabra a ellas, que cada una expliquen de la novela lo que quieran explicar. Delirio es un hotel en una ciudad pequeña de México, en el que tenemos a un escritor de novela negra español que es su propietario y vive allí. Y hasta ahí puedo leer. Ya no voy a leer más. No leo más porque la envío os la tienen que explicar ellas. Y en La manzana de Eris tenemos a unos jóvenes guapos, exitosos, atléticos, con el culto al cuerpo, que están obsesionados con una vida sana, pero que tampoco llevan una vida muy sana. Y hasta ahí puedo leer. Muy esquemáticos. Entonces, bueno, buenas tardes a las dos. Como primera pregunta me gustaría, pues eso, que nos dijerais qué más queréis decir de vuestra novela sin hacer ningún spoiler para que después las puedan seguir con claridad. Empezamos por Natalia, ¿te parece, Marina? Sí, venga. Pues, ¿qué les puedo contar? Yo creo que lo que les decía ahora que estábamos comiéndonos unos mazapanes antes de comenzar, les conté que Delirio nació en Toledo, que esa es la cosa más rara del mundo hoy, estar aquí hablando sobre este libro que empezó o se me ocurrió justamente aquí hace bastantes años. Yo creo que habrán sido unos 6 años o así. Soy gestora cultural, vine a montar una exposición en el Museo de Santa Cruz sobre el Greco y Manuel Bartolomé de Cosío, el Greco, la Institución Libre de Enseñanza, etc. Y me hospedé en un hotel que se llama Antídoto y que tiene muchos de los elementos que tiene Delirio en Guanajuato. Cuando me quedé ahí me empecé a pensar como de, creo que quiero llevarme ese hotel a Guanajuato, que desde mi punto de vista, porque soy de ahí y creo que eso no se puede decir, es la ciudad más bonita de México. Entonces me lo quise llevar a Guanajuato. Y en ese hotel bastante excéntrico que traslado para allá sucede un crimen que la narradora de esta novela logra visualizar antes de que suceda, porque ella desde niña tiene visiones, tiene premoniciones de cosas que van a suceder. Esta premonición que tiene Renata, ella es una escritora frustrada, la lleva a su ciudad universitaria, a Guanajuato, al hotel de su profesor de literatura, y ese hotel es Delirio, que es Antídoto en Toledo, pero eso es un secreto que vamos a dejar aquí. Y se desencadenan entonces los hechos. A partir de esa visualización, ella llega a Delirio sin saber realmente quién va a morir, ni por qué, simplemente sabe que está por suceder un asesinato ahí. Es una novela que mezcla elementos mágicos, como ya les pude hacer ver, con una crítica social muy dura, sobre todo de la corrupción sistémica en México, de la violencia, de los crímenes de género, que es algo que desgraciadamente en México es el pan de cada día y aterra mucho porque no hay justicia. Entonces finalmente, yo llevo muchos años ya viviendo aquí en Europa, pero antes de escribir Delirio pasé un año en México y te das cuenta de lo difícil que es la situación. Entonces cuando vuelvo, también quise hacer un ejercicio como muy catártico de entender cuál es mi lugar dentro de esa sociedad y dónde estoy yo. O sea, si yo me llegara a enfrentar a algo de esto que veo todo el tiempo, que pasa todos los días, ¿dónde acabaría? Y esa es Delirio es como mi premonición de cómo sería esto si llegara a pasar. Y si se animan a leerlo, pues espero que les guste. Como dice Charo, para los autores siempre es maravilloso escuchar a los lectores para saber más sobre nuestra propia obra. Bueno, y Marina, ¿qué nos explicas de esta manzana de Eris? ¿Qué es la manzana de Eris? Para los que no
Pues el título hace referencia a un pasaje de la mitología griega, concretamente en la boda de Peleo y Tetis. En ese pasaje, la diosa de la discordia, Eris, lanza una manzana y dice, para la más bella. Entonces ahí están Afrodita, Atenea y Hera, que las tres quieren coger la manzana porque las tres se creen la más bella o quieren aspirar a ser la más bella, y eso, claro, produce la discordia y además es el germen de la guerra de Troya. Entonces esa manzana, esa aspiración a la belleza, ya nos lleva acompañando desde la antigüedad griega, ¿no? Y entonces yo le di ese título porque creo que ahora mismo todo esto tiene mucha vigencia en la sociedad en la que vivimos, en la que cada vez está más presente el culto al cuerpo, todos queremos ser muy bellos, tener el cuerpo perfecto, cada vez más gente. Yo lo noto, soy profesora y lo noto mucho con los alumnos, cada vez todos están más en el gimnasio, un poco esa dinámica, ¿no? Y bueno, pues también intento dar esa crítica social. La historia empieza con Natacha, que es una joven periodista, una chica muy normal que trabaja en un periódico pequeño, mediano, y que recibe la noticia de que una antigua compañera de la facultad ha muerto, de hecho se ha suicidado, y es muy extraño porque ella seguía a esta chica por redes sociales, las redes sociales estaban también muy presentes en mi novela, y era una chica aparentemente exitosa, que era guapa, que tenía mucho dinero, que bueno, todo lo que aparentemente queremos tener en la vida, y de repente se suicida. Entonces a ella le parece muy extraño y empieza a investigar un poco por casualidad, no porque ella sea investigadora profesional ni nada, pero bueno, empieza a investigar y descubre que Carolina, que así se llama la antigua compañera, trabajaba para una empresa de batidos nutricionales, de estas que son habituales en nuestra época, ¿no? Que tenía además como una especie de estructura piramidal, un poco estafa piramidal, ya digo que existen empresas así en la actualidad, y que funciona un poco pues por el boca a boca. Carolina y su novio se dedicaban pues por redes sociales a intentar promocionar esta empresa y a captar clientes, y bueno, pues según va investigando, Natacha se da cuenta de que hay algo raro en esa empresa de batidos y que tiene algo que ver con el suicidio de su antigua compañera. Entonces es una investigación de esta chica, y cuando empieza a investigar pues también conoce a otro personaje, que es un personaje bastante turbio, que se hace llamar Don Giovanni, que trabajaba también en esta empresa, y bueno, pues mezcla un poco el misterio con esa crítica social a todo lo que la sociedad o parte de ella es capaz de hacer por alcanzar la belleza, ¿no? Que es pues cómo puede llevar al suicidio, cómo puede, incluso la propia protagonista en determinados momentos se siente tentada también por esa empresa, Viterval que se llama, y se siente tentada ella misma, y bueno, pues cómo es muy fácil caer en eso, y a todo lo que podemos llegar. Esa manzana de la discordia lanzada por Eris sigue aquí presente en nuestros días, y es algo que se mantiene y que yo creo que cada vez va a más incluso. Entonces, bueno, pues es un poco esa crítica, ese misterio. También hay una historia, no sé si llamarla de amor, entrelazada, todo eso, pero esos serían los elementos principales. Sí, las dos me ha llamado la atención que hacéis, utilizáis la primera persona como forma narrativa. ¿Por qué la primera persona? Yo en mi caso, la primera persona fue por Kika. Hay tres personajes principales en Delirio: Juanjo, que es el autor de novela negra español; Renata, que es quien narra la historia; y Kika, que es una chica transgénero. Y yo, cuando empecé a pensar en esta novela, fue más como que esto es medio loco, pero que los personajes se me aparecieron, Juanjo y Kika, ellos dos. Y yo sabía, bueno, tengo que conocer a Juanjo y a Kika. Pero después entendí que para narrar la historia de una persona transgénero me era prácticamente imposible hacerlo
yo como, no sé, o sea, yo contar como un narrador omnisciente cuál fue el camino de Kika, que es la disforia de género, cómo se vive todo esto. Entonces decidí crear a Renata como un recurso literario que me ayudara a ver a Kika como amiga. Entonces ya no lo voy a contar como un narrador omnisciente que lo ve todo desde arriba, que sabe lo que piensa este personaje, lo que siente, sino que más bien te lo está contando la mejor amiga de Kika. Por lo mismo que es un recurso literario que me ayuda a ver a este personaje desde mis ojos, muchas personas me han llegado a decir como, ¿eres Renata? Pero al principio sí, y esto fue cambiando, o sea, Renata después fue cogiendo forma y se fue convirtiendo en un personaje tan entero y tan formado como Juanjo y Kika, pero principalmente así nació esa intención. ¿Y tú? ¿Por qué utilizas la primera persona? Vamos, Pues yo les hago un examen, En mi caso es porque le quería dar ese factor psicológico. A mí en todas las novelas me gusta mucho meterme en la mente de los personajes y creo que la primera persona te permite más eso, porque es como si lo estuvieras viviendo tú y te permite dar esa visión también al lector, que sienta esa cercanía. Entonces, además, como la protagonista está viviendo un cambio en su vida, está viendo alterado su equilibrio vital por su investigación, también por la relación que empieza a establecer con este chico que conoce, esos vaivenes emocionales creo que se muestran mejor con la primera persona. Es verdad que con la tercera también te permite ese análisis desde lejos, pero yo quería que fuera más cercano, que nos metiéramos un poco en la mente de la protagonista. Entonces, y es verdad, me ha hecho gracia lo que ha dicho Natalia, porque la gente que me conoce, que ha leído la novela, también me dice, es que tú eres Natacha. Digo, bueno, tiene algunas cosas mías porque es inevitable, pero cuando usas la primera persona y te lee alguien que te conoce, es como que piensa en ese personaje como si fueras tú, ¿no? Es curioso, ya va como preparado para eso. Sí, y además yo creo que como lector, a mí, por ejemplo, la utilización de la primera persona me gusta más, porque focalizo más la acción, la estoy viendo desde el punto de vista de aquel protagonista. Si también tenéis otra cosa en común, no sé si os habéis leído las dos, vale. Y es que utilizáis la figura del investigador casual. Es decir, que no, en estas novelas no hay policías y si los hay, más vale que no salgan mucho. En el caso tuyo, en el tuyo no. Esto es muy curioso porque también en esa crítica se está criticando a los cuerpos de seguridad del Estado, de cada Estado, así como en uno llegan porque los llaman como si fuera la caballería. En los otros es que casi los personajes se esconden de la policía, ¿no? ¿Por qué utilizáis esta figura del investigador casual? En mi caso es parte de la crítica social, yo creo, porque como se sitúa en México, si a mí me preguntan, o sea, desde mi percepción, ¿te acercarías a un policía en la noche, por ejemplo? Tú vas caminando por X lugar, ¿crees que alguien te está siguiendo? ¿Te acercarías a un policía a decirle, ¿me están...? No, definitivamente no. O sea, no, por parte de la ciudadanía mexicana no está esa percepción de confianza en las instituciones, ni tampoco en el sistema judicial de nuestro país. Entonces, por lo mismo, muchas veces cuando llegan a pasar estas cosas, o los crímenes no se denuncian en muchos casos, cuando se denuncian son archivados, no se resuelven. Entonces son muchos los casos en México de familiares de las víctimas, cuando se trata de homicidios, de feminicidios, también son familiares de las víctimas quienes deben de tomar la justicia a mano propia.
hay un documental en Netflix que les recomiendo mucho, que ayuda a ver esta realidad sobre México, que se llama Las dos muertes de Marisela Escobedo. Entonces, bueno, una recomendación también que va de la mano con esto. Y por lo mismo, yo veo más viable a un investigador de este tipo a el detective del cuerpo policial mexicano. Es que eso se lo lee también un mexicano y me dice, nada, esto no existe. No es verosímil. No es verosímil. ¿Y en tu caso? En mi caso yo creo que es por las cuestiones que estoy tratando, por el tema que estoy tratando. Poner a un policía o un investigador profesional hubiera creado como distancia, y yo lo que quería era crear una protagonista que pudiera ser cualquier persona, pues cualquier chica que está trabajando en un periódico o en otra cosa, que de repente se entera de algo y se ve mezclada en esa situación. Es un poco también por salir de este esquematismo típico del policía, investiga, otra vez lo mismo, ¿no? Y yo quería pues un tema vigente, un tema cercano para los lectores que estamos viendo en nuestro día a día, y darle esa credibilidad que no le podría dar lo mismo que en el caso de Natalia, ¿no? Que no es creíble esa novela desde el punto de vista de un detective o de un policía. Yo lo mismo, quería dar esa cercanía con el lector, la posibilidad de que pudiera ser cualquiera, ¿no? En ambos casos también las protagonistas son mujeres jóvenes y muy fuertes las dos. ¿Qué hay de vosotras en esos personajes? Porque algo hay, pues el lector quiere saber qué hay de vosotras en esos personajes. Pues es que yo creo que es más o menos lo que comentaba antes, o sea, sí quería crear un personaje que me ayudara a acercarme a esta situación como testigo, o sea, viéndolo como desde fuera, pero alguien que está implicada emocionalmente con la víctima, entonces realmente sientes el dolor por todo lo que está pasando. Y fue un ejercicio de catarsis, o sea, sí, finalmente ahí estoy intentando entender yo dónde estoy dentro de todo este esquema social tan complicado, ¿no? ¿Dónde resido yo en esta sociedad en la que finalmente tienes miedo de que le pueda pasar algo a un familiar tuyo? Y si le llegara a pasar, ¿dónde creo yo que acabaría? Entonces sí estaban todas esas preguntas que me las hacía a mí misma, y conforme me las iba haciendo, las iba respondiendo en la novela con el nombre de Renata, o sea que finalmente Renata sí es muy yo, pero al final es inevitable que esos personajes vayan cobrando vida y distancia, también se van distanciando de ti conforme vas avanzando y se van convirtiendo en ellos. O sea, de pronto llegué a un punto en la novela en la que avanzaba tanto que Renata ya dejaba de ser tan Natalia y era Renata puramente, ¿no? Pero sí empezó siendo yo. Lo preocupante sería que Renata se meta dentro de ti. Sí, a ver si habría. Sí. Bueno, pues en mi caso creo que sí que hay bastantes cosas de mí en Natacha, en la protagonista, porque quizá es un tema que me impactó a mí, porque yo esta novela me inspiré por un caso real de una red social de Instagram, que me empezaron a seguir pues una pareja de jóvenes fit, saludables, que trabajaban precisamente en una empresa de estas de batidos dietéticos, y entonces me pareció tan fascinante ese mundo que cotilleé más, profundicé más y me di cuenta de que aquello era una verdadera red, vamos, era como otro mundo, ¿no? Era un universo ahí con sus propias reglas. Entonces, esa fascinación es inevitable que aparezca en la protagonista, y las reflexiones que tiene la protagonista respecto a ese mundo de los gimnasios, de la vida saludable y todo, son mis propias reflexiones. Entonces, claro, pues la gente cercana que me ha leído dice, es que esto también lo dices tú, claro, porque son opiniones que se ven ahí reflejadas. Sí que es verdad que he intentado introducir ciertos elementos en la protagonista que sean como totalmente antagónicos, diferentes a mí, para que crear esa distancia, pero a mí me ha pasado un poco lo contrario que a Natalia, que si yo me he estado intentando separar de la protagonista, ha habido un momento de la novela en el que la he invadido
Y yo tenía pensado un final, pero a medida que iba escribiendo me he metido tanto en la piel de la protagonista que lo he cambiado al final que yo hubiera querido siendo ese personaje. Entonces al final ha habido como una simbiosis entre Natacha y yo que sí, que me he intentado separar, pero estoy también ahí. Bueno, pues en una de las cosas que no estáis, bueno, no estáis de acuerdo, no sois similares, porque hasta aquí he dicho lo que me parece que las dos tocáis, es en la tipología del crimen. En el tuyo es un crimen, podríamos decir, clásico, una motivación clásica. Y en el tuyo es un crimen totalmente novedoso. El crimen en sí, matar a alguien es siempre matar a alguien, pero quiero decir que las motivaciones son diferentes porque estamos ante una nueva generación de nuevos delitos. Hay a los que ya tenemos tradicionales de venganza, celos, dinero, estamos añadiendo pues otros delitos como pueden ser pues la ocupación de viviendas, que es un delito, porque no olvidemos que los delitos no son solo los asesinatos, se puede escribir de novela negra sin matar a nadie, que esto es algo que también conviene recalcar, y en tu caso pues creas esa motivación nueva, ¿no? ¿Por qué en tu caso, por qué esa nueva, y tú por qué te sigues yendo a esa motivación más clásica, que no digo cuál es, y tú si quieres dices cuál es? Pues yo me fui por el impacto que me ocasionaba, sobre todo también redes. Estando en México y después aquí, pues es que finalmente la mitad de la gente que tengo en Facebook, en Instagram, etcétera, son gente de México, ¿no? Y de repente empezabas a ver fotos de desaparecidas, crímenes pasionales que no se resolvían, asociaciones feministas que se encargaban de intentar dar con el culpable de X crimen, y muchos crímenes de los que veías repetidamente todo el tiempo mientras te metías en Twitter, en todos lados, eran bastante terroríficos, ¿no? Entonces eso se te queda mucho cuando es parte de tu sociedad, como que lo traes muy adentro, y yo creo que por lo mismo fue que quise escribir esta novela, finalmente, que tiene ese toque de crimen pasional, pero es que después los que llegamos a ver en México también lo son. O sea, las historias de todas estas desaparecidas luego suelen ser en manos de parejas, de amigos, de, no sé, o sea, de enamorados que tenían por ahí, de este tipo de cosas. Entonces lo pasional suele estar muy de la mano con estos asesinatos, y era algo que me cala mucho. Yo creo que hasta la fecha me sigue calando mucho, y por eso quería que formara parte de libro. Y en tu caso no es así, te vas a un delito nuevo. Claro, lo que pasa es que yo creo que al final también es una forma de reflejar, son dos sociedades distintas, porque ella quería reflejar una sociedad violenta y yo quería reflejar una sociedad, pues como puede ser la española actual, en la que hay crímenes silenciosos de los que no somos conscientes, que nos parece normal toda esta vida saludable, gimnasio y tal, pero no sabemos lo que puede haber detrás en muchos casos. Y mi idea era que al poner el foco en eso, pues el lector también pueda tener una reflexión consigo mismo sobre en qué sociedad estamos viviendo, cuáles son nuestras motivaciones, si de verdad importa tanto todo eso, hasta el punto de llegar a situaciones como un suicidio, porque al final la novela empieza con un suicidio, y el suicidio ahora mismo pues es la principal, no sé si una de las principales causas de muerte. Entre los jóvenes.
Claro, es que yo quería darle ese punto de credibilidad, de cercanía, de que sea una historia muy cercana que pueda pasar en cualquier momento con una empresa como otras que existen. De hecho, está basada en una empresa real, incluso el nombre pues lo he cambiado un poco, pero es, obviamente no tengo fichado que esa empresa haya cometido ningún crimen, pero sí que estuve investigando opiniones en internet que dejaban lugar a la duda, que parecía ahí un poco turbio todo. Entonces, mi idea era dar luz a esos crímenes que están ahí y que no nos centramos en ellos, que podemos pensar más en los asesinatos, en lo más visible, pero también está esa otra parte. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Esa era mi idea. Ha habido una cosa que me ha llamado la atención cuando estaba leyendo la novela de Marina, porque el título de la novela de Natalia, Delirio, es un título que, una palabra que normalmente casi ya no utilizamos. Delirio, delirios de amor, delirio, es una palabra que no utilizamos habitualmente. Y cuando estaba leyendo la novela de Marina, digo, mira, oye, pues resulta que aquí me sale un delirio. y me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque dice, Juan Pablo y yo continuábamos besándonos, es el trozo romántico, no tiene nada que ver. Igual que si no hubiera un mañana, albergaba la sensación transitoria de un delirio, como si en vez de cruzar la puerta me limitase a asomarme sin dar el paso definitivo. Me ha hecho muchísima gracia, porque digo, ostras, mira, una palabra que normalmente no utilizamos, digo, pues mira, una la está utilizando en su novela, que no sé, no habéis escrito simultáneamente, habéis publicado simultáneamente, eso sí que es verdad, en la misma colección, pero no habéis escrito al mismo tiempo. Una colección que me gustaría decir que está apostando por escritoras nuevas, novedosas, que nos están planteando temas también novedosos y desde otra perspectiva. Pues, por ejemplo, en la de Natalia, ya que he leído un trocito de la de Marina, en la de Natalia hay un trozo que creo que describe bastante bien un poco el tono de la novela, no de qué va la novela, sino el tono, ¿no? Y te dice, te habrás dado cuenta ya de que las historias de terror no son sobre conjuros, fantasmas o posesiones demoníacas. Las historias de terror suceden todo el tiempo y pasan aquí, en lo alto y ancho de este país. Bueno, creo que resume bastante bien aquello que intentabas explicar. Luego, como yo soy un poco chafardera también, me gusta preguntar siempre a los autores por sus influencias. Me gusta que ya sé dónde estáis, me gusta que me digáis de dónde venís, cuáles son vuestras lecturas de cabecera o aquellas novelas en las que habéis dicho aquí, o el autor o la autora que habéis dicho esta es la que realmente me gusta, a esta me quiero parecer. Ahí os dejo el melón. Bueno, yo no... Difícil, ¿eh? Esto os tenía que haber advertido que es una pregunta que siempre hago. Yo la tengo tatuada en el alma, o sea, Muy bien, perfecto. Mariana Enríquez, ¿la han leído? Me vuelve loca, es que de verdad, qué cosa. Me gusta mucho la literatura oscura, diría. Mariana Enríquez es muy oscura, es argentina, entonces yo creo que es una pluma muy valiente, que probablemente es la escritora
y escritor, me atrevería a decir, incluso más que Stephen King o que otros escritores de terror, más oscura que he leído toda mi vida. Tiene relatos, tiene novelas, una gran novela que publicó hace poco en Nuestra parte de noche, que la recomiendo mucho. Tiene una capacidad escalofriante como de llevarte, como, es que yo me imagino sus novelas, sobre todo esta de Nuestra parte de noche, como si fuera una especie de cueva, y que tú la ves desde fuera y dices, no quiero entrar ahí, pero hay algo sugestivo, ¿no? Como esa parte irracional del terror, de la oscuridad que encontramos muchas veces en la literatura, que dices, no, pero sí, como las películas de terror, de, ay, ya no quiero ver, pero le dejo a la tele, un poco eso. Y te va llevando a esa oscuridad con mucha maestría, diría yo, y cada vez entras más y vas más profundo, pero no quieres soltar el libro. Y yo creo que eso es maravilloso. Creo también que el género, en su caso, ella es terror, nosotros estamos hablando de novela negra, pero creo que el género no se limita únicamente a la novela anglosajona. Estamos muy acostumbrados a decir, sí, la novela negra de Estados Unidos, el terror también de King, por ejemplo, de Estados Unidos, la fantasía, tal. Ella lleva el terror a Argentina y ves a personajes realmente argentinos. O sea, no es una persona que llega y dice, sí, te voy a escribir un terror sobre Billy y Jan viviendo en un pueblito de Estados Unidos. No, hay cosas que también pueden pasar en ciertos pueblos de Argentina, aquí en España, en México, y ser capaces de ver a nuestra sociedad y llevarla al género, en este caso a la novela negra, al terror o a cualquier otro género, yo creo que es una maravilla, sin caer en los clichés de lo que estamos acostumbrados a leer en ese género. ¿No? Mariana Enríquez. Sí. Pues yo soy muy de clásicos. Soy muy de clásicos en cuanto a novela negra, porque cuando era adolescente descubrí una colección que era El País Serie Negra, que me abrió un universo nuevo. Y entonces yo creo que he acabado escribiendo novela negra porque empecé leyendo todos esos libros, y entonces lo que más conozco es los clásicos. Mi favorito es Raymond Chandler, porque me encanta ese tono irónico de Philip Marlowe. Y bueno, pues que tampoco importa tanto lo que es el misterio que hay que resolver y tal, sino un poco la crítica social, cómo va desarrollándose el detective, sus pensamientos, sus sentimientos. Y ahí también está mi otro gran referente, que es Patricia Highsmith, que bueno, yo sueño con escribir como Patricia Highsmith o parecido. Yo siempre me considero seguidora de su estela, porque en sus novelas es lo que decía un poco también, ¿no? Que no importa al final que se cometa el asesinato, porque muchas veces ya sabes el asesino, conoces al asesino desde el principio, pero lo que importa es el aspecto psicológico, el qué está pensando o el asesino o la víctima. Para mí el libro que más me ha gustado de ella es El grito de la lechuza, que tiene unos personajes torturados, atormentados, también con ese toque oscuro que me parece magnífico. Y luego pues todo esto, también he leído mucho a Agatha Christie, pero me gusta más el toque psicológico de Chandler o de Patricia Highsmith, aunque hay que, por supuesto, Agatha Christie hay que leerla, ¿no? Y hay que conocerla. Pero bueno, y luego todo esto también lo mezclo porque en mi caso mis novelas suelen desarrollarse en Madrid, porque soy madrileña y conozco muy bien la ciudad, y bueno, eso es una ventaja, ¿no? Y porque ahí también tengo que mencionar a Galdós, aunque no pegué mucho en esto, pero a mí Galdós considero que me ha influido mucho, lo he leído mucho, todas esas, ese Galdós como retratista de almas, como cuando mezcla los paisajes con los personajes, ese Madrid de Galdós también aparece ahí. Y aquí voy a mencionar a otra escritora que tampoco pega mucho, pero sí que es Jane Austen, porque todas estas historias románticas, a mí me gusta que las historias de amor no sean las convencionales, sino que haya obstáculos, que los personajes no sea la historia perfecta, sino que haya como diferencias, sean personas
reales con sus defectos, que a pesar de esos defectos pueda salir algo. O sea, es como toda también esa parte psicológica, esos vaivenes emocionales también que pueden tener muchas veces los personajes, los protagonistas, también creo que hay ahí una cierta influencia de Jane Austen. Entonces, bueno, todo esto lo mezclo y me ha salido lo que creo que es una novela negra, pero tiene también mezcla de otras muchas cosas. Es lo que estábamos comentando antes, que al final tú terminas una novela y te parece que es novela negra porque pega más como novela negra, pero tiene muchos más ingredientes, y yo creo que en el caso de la novela de Natalia es también así, ¿no? Esa mezcla. Sí, yo estoy viendo ya la hora, como tenéis que apabullarlos todos los que estáis aquí comprando la novela y aprovechando para que os firmen las autoras. Y además también quiero dar paso al público si queréis preguntar alguna cosa. Os hago ya la última pregunta chafardera a nivel totalmente lector, que también me dice mucho qué tipo de lectura me voy a encontrar cuando me sumerja en vuestras páginas. ¿En qué libro os quedaríais? ¿Tenéis ahí para elegir un montón? ¿En qué libro os quedaríais y por qué? Que no tiene que ser vuestro, no tiene por qué ser negro. No, vale. No. En general. En general. O a qué personaje os gustaría ser. ¿Qué personaje? Claro, es que para preguntar si eres de brújula o mapa, no, eso ya es una pregunta muy recurrente. Pero me gusta cuando tenéis que pensar, porque no os he cogido a contrapelo. Uf. Sí, es que estoy pero sí, yo creo, y es que la iba a mencionar como influencia, entonces voy a ir ahí, en los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Yo creo que ahí estaría, sí, o sea, me gustan esos elementos como latinoamericanos, sobre todo mexicanos, del realismo mágico. Ella al final es como la verdadera madre del realismo mágico, y sobre esta novela se inspira Gabriel García Márquez para crear 100 años de soledad. Tienen muchos elementos en común, pero está ese retorno como a la belleza de la oralidad latinoamericana, y sobre todo lo que más me gusta de la obra de Elena Garro es la capacidad de ver el mundo con los ojos de un niño, como cuando te maravillas de todo y como que la realidad se expande y es como si la estuvieras viendo con una lupa, no sé cómo explicarlo, y los colores se vuelven mucho más potentes, todo es más bonito y todo cobra una esencia como mágica, que a fin de cuentas eso es el realismo mágico. Y es una realidad en la que me gustaría vivir unos días, definitivamente. Todo esto que decías lo dice el personaje de Marina, Natasha. Hay un momento que dice todo esto que has dicho tú, lo dice ella. Sí. Yo voy a decir una cosa que va a parecer un poco loca en este contexto, porque podéis pensar que tiene que ver, pero yo me quedaría vivir en una novela de Roald Dahl, de las infantiles juveniles. Concretamente voy a decir Las Brujas, que siempre, cuando me preguntan ¿cuál es tu novela favorita de todos los tiempos?, siempre digo Las Brujas de Roald Dahl, porque fue la primera y porque ahora me la leo y es literatura infantil, pero es que me sigue fascinando. A mí me encantaría vivir por unos días en el mundo de Roald Dahl, ese mundo de fantasías muy locas, ya sea Charlie la fábrica de chocolate, ya sea Matilda, Las Brujas. Digo Las Brujas porque me gustaron mucho las historias. Bueno, es un libro en el que, no sé si lo conocéis, pero el protagonista tiene que enfrentarse a unos
seres fantásticos que son las brujas, que se confunden con mujeres. Entonces me gustó muchísimo cómo cualquier mujer normal puede ser en realidad una bruja, tiene que averiguarlo, las historias fantásticas en torno a las brujas. Yo cuando era pequeña tenía mucha imaginación, demasiada imaginación, y al leer a Roald Dahl era como que me sentía satisfecha, y eso era muy complicado, ¿no? Porque pensaba, es que esto, no sé, se me podría haber ocurrido, es como algo que me llenaba, porque necesitaba esa fantasía, esa imaginación, y yo creo que Roald Dahl me satisfacía en ese sentido, y lo sigue haciendo, y lo releo y me fascina igual que cuando era pequeña. Bueno, no tiene nada que ver con la novela negra, pero yo también tengo otra faceta en la otra novela que tengo publicada, que es juvenil, y tengo también una inédita que es infantil, que sí que sigue un poco esa estela de Roald Dahl, o sea que bueno, tengo varias facetas, ¿no? Pero sí, me gusta mucho, pues estaba a punto de decir Fortunata y Jacinta, de las dos también, que creo que es también una novela con muchísimas cosas que decir, pero he dicho Roald Dahl quizá para darle también otro punto, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues si os parece abro el turno de preguntas entre el público. Tenéis aquí a las dos autoras, aprovechar, ¿no? Y preguntarle todo aquello que queráis saber. Yo quería preguntar a la señora mexicana, ¿qué nos puede contar, yo mexicana, de Elmer Mendoza o de Juan Ignacio Taibo? ¿Cómo lo veis desde aquí, desde México? No he leído a ninguno de los dos, si te soy sincera. Pero te puedo, por ejemplo, de novela negra actual mexicana que a mí me haya cautivado y que recomiendo mucho, a Fernanda Melchor. No sé si la han escuchado nombrar. Tiempos de huracanes, y sacó una nueva que se llama Paradise. Peco de no haber leído a Elmer Mendoza, la verdad, o sea, tengo que leérmelo ya, y también a Paco Ignacio Taibo. Sé que son dos grandes de la novela negra mexicana, pero sí tengo que hacer una recomendación que creo, por lo que he escuchado, va sobre una línea bastante similar. Lo que sí sé, y he escuchado también de muchos lectores aquí en España sobre la novela negra mexicana, es que les cuesta trabajo sobre todo el lenguaje. Elmer Mendoza, Claro. que entrar al diccionario al final. Sí, pero quizá lo que le pasa a Elmer Mendoza, más que el vocabulario, es que mezcla las conversaciones. Entonces son las dos cosas a la vez. Luego Guillermo Arriaga también sería otra gran recomendación, Salvar el Fuego, pero él también tiene un lenguaje muy coloquial mexicano que se encuentra también en Delirio, o sea, está ese lenguaje, pero sí que es un poco más estándar, o sea, no es tan descifrable únicamente para los mexicanos, ¿no? Que por lo que he escuchado aquí en España sobre Elmer Mendoza ha costado un poquito de trabajo por eso, pero no sé qué te parezca a ti en ese sentido. ¿Te gusta mucho? Pues tengo que leerlo ya. La verdad. A mí también. De todas maneras, en Delirio no vais a tener ningún problema con el tema del lenguaje, ¿eh? Ninguno. Yo eso es un atractivo. Sí. Cuando lees algo que te implica investigar qué quiere decir el autor, de qué hablan, es un atractivo más de la novela. Eso está muy bien, la verdad, porque también me he encontrado con algunas críticas que me dicen, ay, es que esto es un español diferente. Y yo, hay muchos españoles. O sea, en cuanto al lenguaje, una de las grandezas de nuestra lengua es hasta dónde ha llegado. Y todos los tipos de español diferentes que hay. Cuando mencionaba también a Mariana Enríquez, su narrativa es muy argentina. Y esa es una grandeza de la lengua. Hay alguna palabra que dices, ¿y esto qué es? La remera. Y mencionaba mucho que la remera. Yo decía, La camiseta. sí, yo qué es eso. Y ya como a la tercera decía, bueno, voy a buscar qué es. Y la pileta, la piscina. La pileta, todo claro, eso. Tú vas El conforme. colectivo. Claro, colectivo, Sí, el closet. claro. O sea, conforme tú vas leyendo, incluso no hace falta que vayas al diccionario, coges
el sentido, pues se ¿Cómo es el tiró sentido? a la pileta. Dices, bueno, pues la pileta. La piscina. Pues claro, tiene que ser una piscina, no. Que antes justo yo luchaba por hacer el español un poco más estándar, pero esa lucha se está yendo cada vez más. Sí. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntaros, porque las dos habéis hablado de un trabajo que entonces compatibilizáis con el escribir. O sea, no es vuestra única dedicación escribir. ¿Cómo lo casáis? Yo soy profesora de instituto y de lengua y literatura, entonces bueno, está relacionado. Aunque es verdad que luego acabas dando cosas muy distintas a lo que creías que ibas a dar, también te encuentras a veces con alumnos muy interesados y bueno, pues eso también es muy gratificante. Pero mi trabajo tiene ventajas, tiene bastantes vacaciones, aunque tenemos las tardes libres, luego es verdad que no están tan libres como parece, como cree la gente, ¿no? Porque es verdad que hay que prepararse clases, hay que corregir muchas cosas, trabajos, exámenes y eso. Y yo generalmente cuando más escribo es en fines de semana o en vacaciones, en periodos vacacionales. Incluso hay veces que los fines de semana no me da tiempo a vivir y no. Pero bueno, hay que dedicarse también a algo más porque, o sea, existe gente, ¿no? Pero vivir de la literatura hoy para personas como nosotras pues es una utopía, ojalá. Y dentro de eso pues dedicarte a algo que te pueda gustar y que lo puedas relacionar, que no se salga demasiado de ese mundo, ¿no? Yo en mi caso soy gestora cultural. Bueno, estudié lenguas modernas y gestión cultural en México y museología después, entonces me he dedicado sobre todo a trabajar en centros culturales. Actualmente estoy de baja porque acabo de ser madre hace 2 meses, pero trabajo en la Fundación Juan March con el archivo, sobre todo en traducción de archivo y reescribiendo prácticamente todo el archivo de la Fundación. Y a veces llego a la casa después de tanto leer, porque estoy mucho en biblioteca y tal, y llego con la cabeza de que es que no puedo leer más, o sea, ¿cómo le hago? Sin embargo, esa sed por escribir y por leer lo que quiere leer siempre está ahí. Creo que al final, y también lo veníamos hablando en el tren, la escritura requiere muchísima disciplina, sobre todo cuando se trata de una novela. O sea, o te pones 1 hora al día, que tienes que sentarte a ver cómo le haces y escribes, así sea un párrafo, 2, una página, lo que sea, y probablemente al día siguiente lo relees y dices esto está espantoso y lo editas todo, lo borras y vuelves a empezar. Pero yo creo que la creatividad no se agota conforme se usa, al revés, mientras más escribes, mejor lo haces. Entonces la disciplina es muy importante. Importante para la novela, sobre todo, Sí. porque yo también escribo poesía, de hecho tengo más libros de poesía publicados que novelas, y es distinto totalmente, el proceso creativo es otro, una poesía te sale en cualquier momento, es cuando estás estudiando, cuando estás en una clase muy aburrida, de repente en tu casa, o sea, es algo como un fogonazo. Sin embargo, la novela es lo que tú dices, hay que ponerse horas, hay que no abandonarla, porque cuando la dejas un poco, tú ya te has perdido también, y eso se nota, y luego lo lees y notas la interrupción. Entonces, sea como sea, para escribir novela hay que organizarse y es más complicado en ese sentido. Se disfruta igual o más, pero es complicado. Sí, luego tú te pones tus propias fechas de entrega a ti mismo, ¿no? Es una tarea contigo mismo. Sí, entonces sí. Cuando no tienes a alguien diciéndote esto es para el viernes, se complica un poco más las cosas. ¿Alguna pregunta más? Y yo quería preguntaros cómo habéis llegado a Cuadernos del Laberinto. Pues yo llegué porque conocía autores que habían publicado en poesía, porque también tiene una línea de poesía muy buena, y fui a algunas presentaciones de conocidos, de amigos, y
fui viendo a la editora Alicia, la conocí, además me la presentó un amigo que es poeta, Jorge Pozo Soriano, y hablé con ella y le dije, pues yo he escrito ahora una novela negra y tal, y se interesó y me dijo, una novela negra, fíjate, una mujer joven que escribe novela negra, pues en principio suena bien, ¿no? A ver, mándamela a ver qué nos parece, y bueno, pues le gustó mucho y tuve esa suerte porque la colección que tiene de novelas, Cuadernos del Laberinto, es fantástica, entonces para mí fue como maravilloso que una editorial así, con esa colección, se interesara por mi obra, porque es una suerte que no siempre se tiene. Con las editoriales hay que tener mucho cuidado porque no todas te tratan igual bien. Luego pues ahí en ese sentido tuve mucha suerte en encontrar una editorial que, lo que decíamos antes, que apuesta por jóvenes autoras, bueno, tiene un poco de todo, ¿no? Pero que es una colección súper interesante, la de Estrella Negra, que yo estoy descubriendo y que he descubierto a varios autores, entre ellos Natalia, que me han encantado. Entonces, es una... Julián Ibáñez es casi nuestro. Julián Ibáñez lo he leído, claro, y lo he descubierto también... En un pueblo cerca de aquí. Sí, pues... Siempre venía a las jornadas. Muy buen autor. Entonces, pues yo, eso, para mí, yo me considero una afortunada por haber llegado aquí a esta editorial. Sí, yo también por azares de destino, así como los clubs de lectura, formo parte de un club de escritores que entregamos relatos una vez al mes, los leemos y nos criticamos, o trozos de lo que sea que hayamos escrito. Y publicamos con Cuadernos del Laberinto un libro de relatos de este grupo de escritores. Yo participé porque acababa de entrar con este grupo, entonces participé solamente con un relato. Y cuando llegué a la feria del libro con Alicia, le comenté un poco lo mismo. Ay, Alicia, tengo una novela negra, y ella igual. Una joven mujer novela negra, envíamelo, aparte de que el relato le había gustado mucho. Porque tiene ese tonito, también es como latinoamericano y aparte medio mágico y todo ese rollo. Y se lo envié, igual le gustó mucho. Y también lo mismo que dice Marina, estoy muy contenta con el trabajo de Cuadernos del Laberinto, la verdad. Sí. ¿Algo más? Pues si no hay nada más, yo os convino, ya os vuelvo a repetir, tenéis aquí los libros, las autoras, y pediría para ellas un aplauso.